interesante lo que ha planteado Fernando Praz. Yo no coincido mucho con su reflexión en cuanto a la crisis de civilización, etc. Yo creo que lo que hay es una nueva crisis económica del sistema capitalista, una más. Creo que se parecen muchas cosas a diversas crisis que han sucedido en el sistema capitalista y está con sus rasgos propios y determinados. Y creo que lo que produce una crisis de civilización, tanto en los años 30 como en los años 70, como ahora, es precisamente la crisis económica producida por el capitalismo. Es decir, lo otro es la crisis social es un efecto de la crisis económica, ¿no? Tanto lo que significó en los años 70 desde el terrorismo italiano o la destrucción de la clase obrera en Inglaterra por Margaret Thatcher o lo que en la crisis de los años 30 supuso el ascenso del nazismo y del fascismo. Por otra parte, yo tampoco comparto, pero claro, como ha sido la introducción, pues claro, la introducción tiene montones de cosas, o sea que solo me va a parecer que me refiero todo el rato a la misma, pero tampoco creo que esté mal. No estoy seguro de que el diagnóstico esté hecho y que esté hecho bien. Es más, creo que hay varios diagnósticos contradictorios entre sí y en conflicto. Luego, el diagnóstico no está hecho. Quiero decir, ¿cuál es el diagnóstico? Los neokeynesianos, el diagnóstico es la recuperación de los liberales, el diagnóstico son las escuelas neomarxistas, que cada uno de estos tres, por citar tres cosas solo, o tres corrientes de pensamiento que tienen su propia interpretación de la crisis, cada una tiene una interpretación diversa y contradictoria, vamos, ¿no? Por citar dos, sin citar a esto que parece que es el extremo digamos, del extremo o la vejez. Yo que también soy viejo, pues me recuerda a mí. Por citar solo, digamos, la cosa que está más en la prensa todos los días es el debate entre keynesianos y anti-keynesianos, ¿no? Todos los días, en la Unión Europea, en Estados Unidos, todo el día se está debatiendo sobre eso con posturas radicalmente enfrentadas. Y la crisis social está relacionada con eso y desde luego con un efecto inducido de la crisis del sistema capitalista, que es la crisis ambiental, ¿no? Que no creo que sea ni por el crecimiento de la población, ni por la fabricación de mercancías, ni nada de esas cosas. O sea que lo del diagnóstico yo lo pongo entre comillas, que esté realizado, y es importante que haya un diagnóstico, o que por lo menos que cada diagnóstico sea sucedido de políticas que están de acuerdo con el diagnóstico, a afirmar que el diagnóstico ya está cerrado. Por lo que respecta a la parte económica, digamos, o a la parte de actividades, eso que me habéis colocado, pues yo creo que también aquí hay transformaciones muy importantes, ¿no? Por citar solo así, de pasada y corriendo, y porque no hay tiempo, una de las cosas más interesantes que me parece que se está produciendo está en ese relato que yo creo que donde más ha cuajado por ahora es en Estados Unidos, que es la vuelta de la manufactura a la ciudad. Por diversos motivos estratégicos, de competencia internacional, motivos urbanos, motivos de mercado de trabajo, etc. Creo que en el tema, digamos, que respecta a las actividades económicas, y más en este país, donde, digamos, una sociedad cuya economía, porque claro, si tenemos un diagnóstico claro sobre lo que ha pasado en España, supongo que el diagnóstico aceptará que esta lo que ha sido es una economía basada práctica y exclusivamente en la renta, fundamentalmente la renta del suelo, más otras rentas añadidas y acumuladas sobre esta, como son las rentas financieras, ¿no? Entonces, eso ha producido un tipo de ciudad, y aquí vendría yo lo de la construcción de la ciudad que se ha discutido en la segunda intervención, ¿no? Y que tiene que ver con esto de las perspectivas económicas. Una de las cosas que creo que no tenemos diagnóstico, porque ni sabemos por dónde va a salir, es precisamente en qué se va a basar el nuevo modelo de acumulación en la ciudad. O sea, hemos tenido inmediatamente varios modelos sucesivos de acumulación en la ciudad. El modelo extensivo, keynesiano, como le queráis llamar, o el modelo fordista de los años 60, 50, de los 50 a los 70. Después de esa crisis se produce otro modelo en el cual el sistema de acumulación es coger trozos de ciudad y atrapar, digamos, rentas diferenciales y sostener sobre eso el proceso de acumulación. Después hemos tenido la burbuja, que fundamentalmente es, y sobre todo, una especie de última baza del capital financiero para buscar sobreganancias, y ahora pues todo eso se ha ido a hacer puñetas. Y no se trata solo, yo creo, de qué va a pasar con la ciudad y si vamos a tirar trozos o levantar cosas, sino qué proyecto tiene el capital, así de crudo y de claro, para rentabilizar, digamos, esta parte, digamos, de la acumulación que es la ciudad.
Y eso no está claro ni se sabe. No está claro, no se sabe. Entonces, pues ahí hay una incógnita sobre la que se podría discutir, digamos, de avanzadilla, pero de avanzadilla, ¿no? Y luego ya creo que esas cosas secundarias de que analizar lo que ha estado ocurriendo con las actividades económicas, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, pero ahora es más claro que antes, ¿no? El urbanismo práctico y pragmático, ahí va una batalla sistemática por la aniquilación de las actividades manufactureras y del trabajo manufacturero en las ciudades. Y todavía sigue habiendo restos de eso, como el proyecto de Barcelona de Distrito 22 Arroba, ¿no? Pero vamos, esto ha sido una práctica demoledora y que creo que ha producido, digamos, transformaciones en la ciudad, muchas de las cuales son irreversibles. Hace poco, bueno, ahora va a haber un congreso en Barcelona que dice, ¿están preparadas las ciudades para la manufactura? Y me decía no sé quién, ¿pero qué manufactura? Dice, ¿qué industria? ¿Dónde? ¿Cuál? Entonces, a esta aniquilación, digamos, la renta del suelo y la práctica urbanística real ha contribuido de una manera enorme. Y creo que eso es un tema que habría que discutir. Nada más.